de Facultad de Teología, estimados pastores que nos honran con su presencia esta mañana y queridos estudiantes de facultad, es para mí un grato honor darle la bienvenida a nombre de la facultad que me honro en coordinar y recibirles para abordar una agenda tan importante como la que vamos a tratar esta mañana con estos temas tan importantes de la incidencia de la Torá o el Antiguo Testamento en el cristianismo y también en el mundo actual. Este curso, este intercambio de conocimientos que vamos a tener el día de hoy, forman parte de un enriquecedor conocimiento de los cursos que imparte nuestra querida licenciada Magda Gómez Flores de Custodio en la Facultad de Teología. Así que estamos muy expectantes del conocimiento que podemos adquirir a través del rabino Yosef Garmon, que nos va a acompañar esta mañana. Yo espero que tengan sus notas. Ya saben que a mí me gusta mucho que tengan donde anotar para que no pierdan algunos puntos de aprendizaje muy sabios. Esta mañana nosotros vamos a tener ese enriquecimiento y quiero presentar de una manera rápida que el rabino Yosef Garmon nació en Jerusalén el 29 de enero de 1988, así que es un joven erudito. En 2015 vino a hacerse cargo como rabino principal, gracias a Dios digo yo, porque ha llegado él para con nosotros de la comunidad de Guatemala. También en el 2015 terminó su segundo libro llamado Torología en español. En el 2016 terminó también estudios de su diplomado, Consejería Familiar y Diploma en Teología. Está estudiando Historia y Filosofía en la Universidad Abierta en Israel y tiene maestría de Ciencias Humanas y Sociales vía UNESCO. Aparte de eso, el rabino Yosef tiene una especialidad en temas diferentes y esta mañana el rabino Yosef nos estará impartiendo la primera conferencia Enseñanza, así le llamo yo, conferencia enseñanza, porque espero que salgan ustedes con un poco más de conocimiento que el que entraron esta mañana a este recinto. Y se llama La incidencia de la Torá o llamado Antiguo Testamento en el cristianismo. Antes de darle la bienvenida, quiero darle también la bienvenida a este recinto al señor vicerrector de la Universidad Panamericana, el señor vicerrector administrativo, el licenciado Custodio, y al señor secretario, el licenciado Noguera, que nos honran con su presencia en este recinto. Bienvenido, rabino Yosef, es un honor tenerle entre este grupo de selectos estudiantes y personas interesadas en el aprendizaje de las revelaciones de Dios a través de la Torá, la Biblia o el canon hebreo, llamado Antiguo Testamento por los creyentes occidentales. Sea usted, por favor, bienvenido a este recinto. Shalom a todos. Es un gusto estar aquí y con el permiso de todo lo que hay que pedir permiso. Voy a hablar de un tema, creo que es muy importante, porque vemos el texto, muchos conocemos la Biblia, pero le voy a contar una historia rápida, así para que entiendan a dónde voy. Resulta que Albert Einstein una vez viaja con su señora, vacaciones. Llegan a un lugar campestre, donde está allí, están en la carpa, durmiendo en la noche. Y ahí, en la medianoche, la esposa lo despierta y le dice: Albert, ¿qué estás viendo? Dijo: espectacular, muchas estrellas, eso es increíble. Dijo: ¿y eso qué quiere decir? Dijo: depende. De punto de vista astronómico, quiere decir que hay millones de galaxias, no hay números casi de las estrellas de lo que tenemos. De punto de vista astrológico, mañana vamos a tener buen día, no vamos a pelear. De punto de vista cronológico, estamos a las 2:26 de la mañana. El punto de vista meteorológico, mañana no va a llover, y el punto de vista así, el punto de vista así. Y le da una hora de conferencia, de repente recuerda que su esposa está ahí. Entonces le pregunta: ¿y vos, mi querida,
¿Qué estás pensando? Dijo que cada día te enloqueces más porque nos robaron la carpa. Y bueno, tú estás viendo muchos puntos de vista y es muy bonito, pero no hay carpa y por eso estás viendo estrellas. La cosa más sencilla, te olvidaste al ir demasiado lejos. Cuando yo pregunto a la gente, ¿qué es la Biblia? Entonces pasa lo mismo que pasó con Albert Einstein. Porque alguien me dice, mira, de punto de vista histórico, muchas historias, miles de años, y de Abraham, y de Adán, y de Caín, y de Abel, y de esto, y del otro, y mucha historia. Bueno, y el otro, mira, castigos, esto, el otro, bueno, es histeria. Y el otro me dice, oh, mira, que la ciencia, que esto, que el otro. Bueno, ciencia. Y cada uno da otro punto de vista, pero finalmente no es la carpa. Son puntos de vista diferentes, pero son secundarios. ¿Por qué? Porque la Biblia no es libro de historia. Primero hay libros de historia, no sé si aquí hay historiadores, pero como yo soy casi historiador, puedo decir y afirmar que hay libros de historia mucho más interesantes de la Biblia. Historias. Se repite ahí varias veces y ok, Caín mató a Abel y un señor se peleó con su esposa. Esas son cosas que pasan en el mundo de hoy también, no necesitamos la Biblia para esto. Pero aparte de esto, no hay fechas con números así en la Biblia, no hay orden cronológico en la Biblia y no hay proporción histórica en la Biblia. Porque ustedes pueden ver que las primeras lecturas de Génesis hablan de más de 2000 años y todo el resto de los otros 5 libros hablan de menos de 40 años. ¿Qué libro de historia es así que divide la historia de esa manera? No es libro de historia. Bueno, entonces ¿qué es? Libro de ciencia. Tampoco. Porque el iPhone salió de la Biblia. ¿Hay algo que salió de la Biblia? ¿Hay algún científico que leyó la Biblia y dijo, aquí está, ya tenemos la bomba atómica? No fue así. Es decir, la Biblia no llegó para enseñarte ciencia. Para eso vaya a estudiar ciencia. Entonces, ¿qué es la Biblia? ¿Quién me puede decir qué es la Biblia? ¿Para qué llegó? ¿Cómo puede ser que este libro es un libro más vendido del mundo, más de Harry Potter y más de cualquier otro libro? ¿Qué tiene especial el libro de la Biblia? La palabra de Dios. Ok, vamos también a discutir eso más adelante. ¿Cómo lo podemos afirmar que es la palabra de Dios? Pero ¿qué nos trajo esta palabra de Dios? ¿Cuál es la especialidad? Un ejemplo, no matarás, estaba antes. Las leyes de Hammurabi, antes, no Rashnuna, o Unamu, había leyes mucho antes también de la Biblia. No robarás, no matarás, cosas que yo creo que eran lógicas, pero también lo teníamos antes y es histórico. Entonces, ¿qué sí trajo la Biblia? Siempre decimos, sí, la Biblia nos trajo los 10 mandamientos, pero no es así. Hay algo más. Le voy a contar una historia, no creo que pasó, pero tal vez podría pasar, y si no, lo podemos siempre aplicar la enseñanza. Resulta que en Israel mandan espías a Irán a ver si quieren mandar una bomba atómica o nada más dulces a los niños israelíes. Entonces, mandan un espía y el espía encuentra alguna información que el día miércoles van a mandar el misil. Pero él no puede poner así, van a mandar un misil sino tiene que usar clave. Entonces ya tienen algún clave que acordaron antes y él le manda a su comandante una carta y ahí está escrito que el miércoles va a llover. Está bien. Pero la carta no llega al comandante, sino primero ¿quién lo ve? La esposa. Ahora la esposa ve la carta y ¿qué dice? Mañana, el miércoles va a llover. Es una tontería, porque aquí no va a llover. No hay ni un gramo de nube ahí arriba. Está despejado. Y lo quiere tirar y echar a la basura. Y en este momento entra su esposo y le dice, ¿qué tienes en la mano? Dijo, no, una tontería de alguien, que mañana va a llover, que no sé qué. Y ve la carta. Se cambia colores de su cara y empieza a hacer teléfono, sale de la casa y la esposa no entiende qué pasó. Y cuando le pregunto a ustedes, ¿quién tiene la razón?
por supuesto que la esposa siempre tiene la razón. Pero en este caso, no preguntamos quién tiene la razón. No preguntamos quién tiene la razón, porque la señora también tiene la razón, porque es una tontería que mañana no va a llover. Ella no sabe que hay clave, que hay misiles, que hay espía. El comandante también tiene la razón, porque él sí sabe que hay claves. Pero aquí no es la pregunta correcta quién tiene la razón. Es como preguntar si Albert Einstein tenía la razón en sus puntos de vista. Claro que tenía la razón, pero se olvidó de otra cosa. La pregunta aquí es, ¿quién salvó a su país del misil? Lo que sabía leer atrás del código, lo que sabía leer atrás de la clave, no quedarse en la parte literal. Y eso es lo que debemos hacer al momento de leer la Biblia. Entender y ver la palabra de Dios, como lo llamaste ahí, como un espejo. ¿Qué es espejo? Se refleja, uno. Es decir, cuando yo leo de Abraham, cuando yo leo de Ismael, cuando yo leo de Faraón, cuando yo leo de Egipto, cualquier cosa que leo ahí es una historia, pero también es un presente. Cuando hablamos de salida de Egipto, ¿cuándo salieron de Egipto? Hace 3.300 años, más o menos. 2.448 de la creación del mundo, de la cuenta del calendario judío. Ok, ¿y eso qué hacemos con eso hoy? ¿Hoy estamos en Egipto? No, estamos en Guatemala. Entonces, ¿qué hacemos? Pero en realidad no habla nada más de un Egipto, habla de adicciones también. Adicciones es una esclavitud que uno tiene en su vida. Uno quiere fumar un cigarrillo, es una esclavitud. Le gusta, pero no quiere salir o no puede salir. ¿Cómo sale de su adicción? Es una pregunta que tal vez al entender lo que está escrito, cómo salieron de Egipto, él puede entender cómo va a salir de su Egipto. Me acuerdo que había un señor hasta que fumó 2 cigarrillos a la vez. Entonces le preguntaron, ¿qué pasó contigo? Dijo, es que mi hermano está en la cárcel y pobrecito no puede fumar, yo fumo por él. Dijo, ok, está bien, que se ríen, pues su hermano está en la cárcel, no es alegre. Bueno, un día lo ven nada más con un cigarrillo, entonces le dicen, ya, gracias a Dios tu hermano salió de la cárcel. Dijo, no salió, pero lo que pasa es que yo ya dejé de fumar. Bueno, entonces, pero hay una forma de salir de Egipto, ¿ok? Egipto es algo presente, Egipto es algo que pasa hoy también con cada uno y uno de nosotros. Y nosotros tenemos que saber cómo nosotros podemos salir de Egipto hoy. ¿Cuál es la manera de salir de Egipto? Entonces, si uno lee nada más historia, se va a quedar con un pueblo que salió hace miles de años de Egipto y no le va a dar nada. Con eso no va a comprar en la tienda. Pero si uno va a saber romper la clave y entender lo que está escrito atrás, ahí va a lograr un cambio positivo en su vida. Y ese es el propósito de la Biblia, no contarte historias, sino contarte presente. Le voy a dar ahorita unos ejemplos, tanto como en el mundo de hoy, o en conflictos entre ciencia y la Biblia, o diferentes cosas que vamos a alcanzar según el tiempo, porque en realidad es para 2 años más o menos ese tema por lo menos, pero vamos a tratar de concentrarlo en unos, media hora más o menos, para que tengan tiempo también para preguntas. Un ejemplo, quiero que ustedes lo hagan después, ese lo voy a dar para una tarea para que lo hagan. Cuando hablamos del diluvio, revisen y hagan cuentas cuánto era la montaña más alta del mundo en ese entonces. Ahí aparece hay una cuenta, se lo puede hacer 1 más 1 más 1, cuando llega el primer día, cuando llegó al final y esto. No lo voy a dejar como tarea para no complicarle la vida y que no puedan dormir 3 días. El punto final es, si uno hace la cuenta, sale 9 metros. ¿Cómo puede ser? No existe eso. Entonces, ¿por qué está escrito? Entonces, ¿qué uno va a decir? Error. Pero ese tipo de error ni un niño de 3 años gallego no lo va a hacer. Entonces, ¿cómo puede ser que pasa eso? Muy sencillo. Para decirte, no te quedes en el texto. No puedes quedar en la parte literal porque te vas a perder, porque no es correcto. Otro ejemplo. Comparan el primer capítulo de Génesis con el segundo capítulo de Génesis. ¿Cuántas contradicciones hay ahí?
medio tarea, hay por lo menos 10 contradicciones. ¿Qué pasó? Llegó Baruch Espinosa y dice, error, lo escribieron varias personas. No solo Moisés. Bueno, es una conclusión porque tenía preguntas difíciles para contestar. Entonces, sí es una conclusión, pero no siempre esas conclusiones tienen que ser ciertas. Ustedes conocen aquel científico que agarró una mosca y le quitó una ala y le dijo, vuela, y voló. Le quitó una pata y le dijo, vuela, y voló. Medio, pero logró algo. Le quitó otra pata, vuela, voló. Le quitó la otra ala, se quedó sin alas, le dijo, vuela. No, vuela y no se mueve. Escribió al final ahí su conclusión. La mosca sin alas no escucha bien. Ese es lo que él vio. Ese es lo que él vio. Entonces hay mucha gente que sacaron conclusiones de la Biblia, ¿ok? Porque vieron contradicciones. Pero Maimónides escribió un libro que se llama Guía de los Perplejos. Le recomiendo mucho ese libro porque al leerlo no es guía para los perplejos, es guía para fabricar perplejos. ¿Ok? Uno se lee el libro y se queda más perplejo de antes. En verdad, no se ríen, ese es complicado el libro, muy complicado. Pero por una razón también, por una razón muy interesante, porque en la introducción del libro aparece algo que tienen que recordar eso siempre. Aparece lo siguiente: hay 7 tipos de contradicciones. Primer tipo de contradicción es que el autor se olvidó, tenía Alzheimer. Como dijo una señora que tenía Alzheimer, que ¿qué importa si tiene Alzheimer? Lo más importante es que no tiene Alzheimer. Pero el autor se olvidó. Entonces, contradicción. Hay otro tipo de contradicción, que el lector no sabe leer bien. Hay otro tipo de contradicción, que se metió otro texto ahí, que en alguna de la edición posterior, y hay así diferentes tipos. Pero lo más interesante que quiero enfocar es el séptimo motivo de las contradicciones. El séptimo motivo de la contradicción es que el autor puso a propósito 2 opiniones diferentes para que entiendas que ni esto ni esto. Aquí tienes que sacar el tercero. Y esa es la Biblia. La Biblia está llena de contradicciones del séptimo motivo. Ni el primero ni el segundo. Saca algo diferente. Y por eso se vuelve más complejo de lo que pensamos antes. Ahora le voy a pasar a otro tema, aparte de contradicciones. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar una contradicción del primer capítulo y del segundo capítulo? Entonces, puedo responderse fácil. Que el primer capítulo habla de una creación material y el segundo habla de algo espiritual. Entonces, la parte material, ¿quién era el último? El humano, y así aparece. La parte espiritual, ¿quién era el último? El primero, el humano. Su alma, su parte espiritual. Entonces depende que uno usa más. Si uno usa nada más las cosas materiales, todo el tiempo quiere comer y jugar. Cuando va a morir le van a escribir en su tumba Game Over. Entonces está bien, es una parte, pero es el último de la creación. Pero cuando uno quiere usar también su parte espiritual, es el primero de la creación. Pero le voy a agregar una parte más para hacer esta conferencia un poco más compleja. ¿Ok? Conferencia de los perplejos, o para los perplejos. O si salen con dolor de cabeza, creo que hay una farmacia cerca que vi. Pero bueno, el tema es que antes de hablar de muchas contradicciones, creo que hay 3 contradicciones principales entre la Biblia y el mundo científico. Hay más, pero 3 principales que podemos enfocar hoy. 1, ¿cuántos años tiene el universo? 2, ¿cómo comenzó el universo? Y 3, ¿cómo llegó el humano? Bueno, en 3 palabras, la edad del universo, el Big Bang y la evolución. ¿Alguien de aquí piensa que no hay contradicción, que no hay discusión en eso? ¿O todos piensan que la Biblia opina una cosa y la ciencia otra cosa? ¿Quién tiene la razón entonces? ¿Quién? Si la Biblia dice, un ejemplo, 5.779 años, que hace 2 días festejamos el año nuevo judío. O si la Biblia dice que Dios hizo al humano,
O que la Biblia dice que Dios hizo el universo, pero la ciencia dice que es a través del Big Bang. ¿Quién tiene la razón? ¿Tienen miedo de responder? Está el pastor atrás. Pastor, toma notas a ver quién responde. ¿Quién responde otras cosas ajenas? Pero le voy a hacer la vida fácil y le voy a, de alguna manera, combinar las dos cosas. Si uno ve el Dios de la Biblia literal, textual, ¿qué aparece ahí? Un Dios pequeño, limitado, flojo y cansado. ¿Por qué? Creó el mundo en 6 días. Se puso cansado, tenía que descansar. Después hizo el humano, apenas hace el humano, le dice una cosa que no tiene que hacer y el humano a propósito lo hace al revés. La educación fracasó al primer momento. Ahora, claro que si lo fuera chino podía comer a la serpiente y no al árbol, pero comió al árbol. Y es Dios no quería que coma el árbol. Pero bueno, comió el árbol, entonces fracasó ahí. Pero no se terminó porque Caín mata a su hermano. Dios dice, no matarás, y él sí mata. Otra vez, otro fracaso. En toda la Biblia, en Génesis aparece 11 veces la palabra amor. Y aquí los jóvenes van a decir que romántico. Pero cada vez que aparece ahí amor, hay problemas. No importa si Jacob ama más a Yosef y los hermanos lo mandan a Egipto. O Jacob ama más a Raquel y le hace enoja. O Rebeca ama más a Jacob y se da problemas y Esar también quiere matar a su hermano. Ahí todos quieren matar uno al otro. Hay problemas por todos lados. Ahí nadie está bien. ¿Qué pasó? Por eso digo, si alguien se queda nada más con el texto, está mal. Se va a perder por totalidad, se va a llegar a otro lado. Pero si alguien ve el Dios a través de la ciencia, de repente se encuentra con algo que nunca podía imaginar antes. Y ahí voy a tocar esos 3 puntos. Imagínate si el mundo tiene 13.7 billones de años. Entonces el creador es mucho más grande, creó mucho más años, no nada más 5.779. Si el mundo empezó por un punto singular y de ahí se desarrolló y hasta el día de hoy se sigue desarrollando, es un creador que no podemos ni imaginar. Ningún humano, yo puedo hacer ahorita un libro, el libro nunca se va a convertir en un iPhone X. Yo puedo hacer, no yo, pero algunos pueden fabricar un carro, pero nunca se va a convertir en un árbol frutal. Las cosas que nosotros hacemos, cada día se vuelve peor. Pero las cosas que Dios hace, cada día se vuelve mejor. Dios puso un punto singular en el mundo y de ahí se expandió todo. Si leemos la Biblia con la teoría del Big Bang, vamos a encontrar maravillas. La primera palabra de la Biblia, ¿cuál es? En el principio. Imagínense que hasta Albert Einstein, todos los científicos y filósofos y todo, pueden leer Aristóteles o cualquier otro, el mundo siempre tenían el modelo del universo estacionario, siempre existió, nunca tenía un punto de comienzo. Incluso Albert Einstein no pensó que hay un punto de comienzo, hasta que llegó Abel en 1929, vio el alejamiento al rojo, vio que las galaxias se están alejando, dijo aquí hubo un punto de comienzo. George Gamow en 1945 y después Penzias y Wilson en 65, y ahí empieza el modelo del Big Bang que está hablando de un principio. Por primera vez en la historia entendimos la palabra de la Biblia en principio, porque antes no dijeron esa Biblia está loca, porque nunca había un principio, pero ahorita encontramos un principio. Bueno, ¿qué dice después? La tierra era caótica, en caos. ¿Qué quiere decir caos? Que todo existe pero mezclado. Es el punto singular donde todo existe pero mezclado. ¿Qué dice después? ¿Cuál es la primera cosa que aparece? Luz. La teoría del Big Bang dice, la primera cosa que empieza del punto singular
luz. Después dice que Dios separó luz y oscuridad. Miles de años no entendimos nunca ese versículo. ¿Cómo se puede separar luz y oscuridad? Hay luz, no hay oscuridad. Cuando la teoría del Big Bang nos explica y dice, no, había luz, pero no podía salir por la plasma. Tenía que separarlo. Se separó. Bueno, otro versículo que entendimos según eso. Y así podemos ver el desarrollo del universo en los versículos a través del desarrollo científico del Big Bang y entender cómo las dos cosas caminan bien. Pero no nada más que caminan bien, sino nos explican mejor que antes. Bueno, uno dice, pero Big Bang tiene que tener millones de años, billones de años, y en la Biblia no. No, un segundo. ¿Dónde está escrito en la Biblia años? Está escrito que al principio y después Dios creó en 6 días. ¿Cuánto es día? ¿Qué es un día? Nosotros tenemos 24 horas, pero en la Biblia, ¿dónde aparece que es 24 horas? ¿Según quién es día? Ahora, sabemos que a través de la teoría de Einstein, el tiempo en una velocidad de la luz se detiene, es decir, tiene que ver con la velocidad de la luz. Al tener luz diferente y todo el desarrollo de una forma diferente y velocidad y las dimensiones que estaban jugando al principio de la creación, el momento, el tiempo pasó de una forma diferente de lo que tenemos hoy. Ese está afirmativo también, incluso según el Talmud, lo podemos ver en muchas cosas y en muchas cuentas que el judaísmo también puede aceptar billones de años y no hay ninguna contradicción. Así que se abrió el camino para una teoría del Big Bang. Ahora, la teoría del Big Bang nos muestra una realidad que pasó y tiene pruebas tajantes, pero no nos explica qué pasó antes. Yo le pregunto a alguien, ¿qué pasó antes del Big Bang? Bueno, había algo. Ok, bueno, ¿qué será este algo? Alguna materia, algún gas, algún lo que sea. Pero la parte material siempre tiene una dimensión de tiempo, quiere decir que siempre hubo un punto de comienzo. Entonces, ¿qué causó ese punto de comienzo y quién lo empezó? Nada más si hay algo encima de mi lógica, lo puedo entender. Pero si no hay algo encima de mi lógica, no puedo entender cómo comenzó el Big Bang. ¿Cómo se llama esto encima de lógica? Uno lo llama encima de lógica y nosotros lo llamamos Dios. Lo mismo. Dios tiene muchos nombres. Entonces otro nombre encima de lógica no le va a hacer mal. Pero finalmente llegamos con el Big Bang a exigir un Dios que nunca antes teníamos una prueba tan fuerte para la existencia de Dios. Teníamos la prueba ontológica, es una prueba filosófica. Ok, sentimos que hay Dios, entonces debe de haber. Hay otra prueba teleológica. Bueno, tengo el reloj, alguien lo hizo. Hay el mundo, alguien lo hizo. Bueno, pero ¿quién hizo a Dios? Entonces siempre vas a romper tu lógica en algún momento. Esa prueba, Richard Dawkins, que escribió un libro completo contra esa prueba, que se llama la prueba del reloj. Pero finalmente, casi ninguna prueba es fuerte para ser estable y para poder comprobar alguna existencia de un ser superior. La única prueba que tiene más validez es a través de la ciencia. Hay una realidad, existe la realidad, pero la única explicación es algo sobrenatural. Y ahí llegamos a un Dios. ¿No lo quieres llamar Dios? No hay problema, no tenga pena, como se dice aquí. Hágale otro nombre, pero finalmente llegaste a un ser superior, punto. Ahora vamos a la evolución. Bueno, Dios creó un humano de la tierra, eso es lo que está en la Biblia, pero otra vez, no se queden en el texto, hay algo fuera del texto. La evolución tiene pruebas hoy. Lamentablemente la mayoría del mundo piensa o comete el error del hombre de paja y piensa que la evolución es, había algo y de repente un mono y de repente salió un humano. Ah, qué tontería, fácil, lo rompiste la teoría, ya se acabó, está en la basura, ya otra vez religioso. Ese no es así. Claro, había una historia que dice que había un niño le preguntó a su papá, papá, ¿de dónde venimos? Dijo, hijo, había los chimpancés, los monos, animales, y llegamos nosotros. Bueno, el niño no le gustó tanto, se fue con la mamá, mamá, ¿de dónde venimos?
Dijo, mira, había el primer Adán, Dios lo creó y de ahí llegamos nosotros. Dijo, pero papá me dijo de los monos. Dijo, no hay problema, él habló sobre su familia, yo hablo sobre mi familia. ¿Cuál es la contradicción? El punto es, no es así. No es así. Ustedes saben que sobre la evolución hay hoy en día 67 academias científicas en el mundo, incluyendo Israel, incluyendo Estados Unidos. No sé si Guatemala está dentro, hay que ver, pero tal vez lo podemos meter. Dicen y afirman que la evolución ya no es una teoría, es un hecho. Podemos hoy investigar cuál fue exactamente el proceso, pero que fue un hecho, es un hecho. Le voy a decir unas pruebas así cortitas, pero hay mucho más. Y le voy a explicar antes algo personal. Como mencionaste, yo escribí un libro cuando era joven. Ahorita con la vejez casi no me acuerdo cuándo era. Entonces escribí un libro de historia y cómo combinar la ciencia y esto. Y escribí en contra de la evolución. Porque eso es lo que me dijeron todo el tiempo. Yo escribí en contra de la evolución. Y de repente estuve en Montevideo, en un congreso, y le di a un profesor de la Universidad Bar-Ilan, que estaba ahí también, le di mi libro, le dije, mira, lee, es muy interesante. Entonces él lo leyó, por unas partes, y era sábado en mediodía, llega conmigo y me dice, mira, ¿no tienes vergüenza? Le dije, no tengo, pero estoy abierto a escuchar porque debo tener algo. Dijo, mira, tú estudiaste biología de una forma así buena. Le dije, en realidad no. Me dijo, entonces, ¿cómo escribes en contra de la evolución? Esa pregunta me tocó demasiado duro. Era la primera vez de mi vida que me quedé así como sin palabras. Y me tocó. ¿Cómo escribes en contra de algo que no lo estudiaste? ¿Qué piensas que todos los científicos del mundo son tontos, nada más tú? Y ustedes se ríen, pero yo casi lloré. Era la verdad triste. Entonces él me dijo, mira, vaya, estudia. Y si encuentras que tú todavía tienes la razón en lo que escribiste, yo te pago todos los estudios. ¿Cómo lo ves? Me ofrecieron esta cosa. Yo voy a estudiar para mostrarle que él está equivocado. Esa era mi intención. Pero empecé a estudiar tratando de mostrar que yo tengo la razón y de repente encontré que no. Encontré tantas pruebas, tantas cosas, tanta sabiduría. Dije, aquí debe de haber otra respuesta. Ustedes saben, por ejemplo, que nosotros tenemos en cada uno en su cuerpo alrededor de 50 millones de bases de entradas de virus. La probabilidad que yo voy a tener la misma entrada, el mismo virus en el mismo lugar que un señor aquí, es 1 en 50 millones. Ahora, a menos que somos hermanos y llegamos del mismo origen y nuestro padre nos heredó esto. Y por eso estamos en el mismo lugar. Entonces se explica mejor. Entre el chimpancé y el humano encontraron 16 retrovirus. En el mismo lugar es 16 por 50 millones y como ustedes estudiaron probabilidades es todavía mucho más. Quiere decir que es mucho menos probable que pasó esto, a menos que había algo en común entre nosotros antes. Bueno, muy difícil imaginar un monito así que era mi papá o mi abuelo, en vez de ir al cementerio, ir al zoológico. Sí, es difícil creerlo, pero en realidad no es que nuestro papá era mono, sino porque hay todavía monos si la teoría de la evolución es real. Es una pregunta, ¿por qué hay ingleses todavía si fueron a Estados Unidos con Mayflower? Esa pregunta es fake pregunta, no es una pregunta válida. Los monos y los humanos tenían algo en común antes, pero no que, ¡bum!, se cambió, se hizo, y hay personas que todavía se quedaron monitos. No, eso no. Esa es falta de entender la teoría. Entonces, bueno, la teoría de la evolución tenía un problema hasta 2002. El chimpancé tiene 24 pares de cromosomas, el humano 23. Problema. No son compatibles, entonces, ¿de qué estás hablando? Bueno, ese era un problema grave. En 2002 salió una especulación al principio
Y dijo, ¿sabe qué? Puede ser que eran dos y se unieron a ser uno. Bueno, pero hay que traer pruebas. Cada cromosoma tiene centrómero al principio y telómero al final. Si dos se unieron a ser uno, ¿qué tienes que encontrar? Una cromosoma más grande, que en el centro vas a encontrar dos telómeros y uno centrómero al principio. Y efectivamente encontraron que el humano tiene el cromosoma un poco más grande, con esos dos telómeros en el centro y un centrómero al principio y uno al final. No hay otra explicación en todo el mundo del ADN que muestra otra explicación, sino antes eran dos y se hicieron uno. Nosotros tenemos genes, tenemos más de 20,000 genes, pero tenemos genes también pseudogenes que no están funcionando. Tenemos genes de desarrollar una cola, pero no es activo. Pero tenemos un reloj molecular dentro del gen que muestra cuándo sí era activo y cuadra con el árbol filogenético que lo hicieron antes. Todas las cosas se cuadran una cosa con la otra y pruebas por todos lados, que ahorita nada más le di unas así pequeñas que me llegaron en la cabeza, pero si uno se pone a estudiar ve otra cosa. Entonces uno dice, ¿qué pasó aquí? ¿De dónde llegamos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién tiene la razón? Hay un rabino, no hay muchos rabinos que opinan así, lo puedo contar en la mano o en la mitad de la mano, y también en la religión católica, cristianos también hay muchos, y también algunos del Islam, y poco a poco creo que va a haber más, que están conectando la teoría de la evolución con la religión judía. Dice, si tú ves en la Biblia, ¿quién fue creado antes? ¿Los animales o el humano? Los animales. ¿El qué nombre de Dios usa el primer capítulo de Génesis? Elohim. ¿Qué es Elohim? ¿Qué quiere decir Elohim? Naturaleza. El valor numérico en hebreo es 86, lo mismo de nombre Elohim. Quiere decir que Dios creó el mundo con su fuerza que se llama naturaleza. La naturaleza no es, ese es natural. Como me dijo alguien cuando hablamos de la partida del Mar Rojo, me dijo, salió una película que no sé qué, dónde, que muestra que la partida del mar era algo natural. Dije, buenísimo. Me dijo, qué buenísimo. Dije, natural está todo bien, pero que esta naturaleza pasó precisamente cuando el pueblo de Israel estaba ahí y los egipcios están atrás y justamente estaba y pasó esto y todas esas cosas, más muestra que hay aquí alguien controlando, no hay. El timing de la naturaleza es lo importante, no nada más que fue naturaleza. Lo contrario le dije, si la naturaleza puede responder incluso en momentos difíciles, quiere decir que es el sistema completo. Es el sistema de Dios. No quiere decir natural, no, naturaleza es la mano de Dios. Nosotros nos acostumbramos a ver un árbol que está creciendo. Es natural. ¿Y qué dijiste aquí? Natural, entonces no es Dios. No, es natural y es Dios. Ahí está Dios. ¿Cómo crece el árbol? Imagínense, nada más de una naranja se puede comprobar la existencia de Dios. Agarras la naranja, al principio es verde. Lo sé que todavía no hay que comerlo. Cuando se pone el color naranja, quiere decir, mira, ya me puedes comer. Es decir, nos avisan. Después lo abres. Ok, ahora imagínense si crece así, sin la cáscara, se crece así nada más. Nadie podía comerlo, porque todo el mundo, la mosca y todo lo podían comer antes. Pero no, está protegida. Después lo abres y no es de una sola cosa, porque lo hubieras tirado a todos los demás y hubieran comido naranjas contigo. Entonces, son de partes. Y cada parte adentro tiene potencial de otro árbol. Imagínense la sabiduría de la naturaleza. Si uno se empieza a observar, de repente ve, ¿y cómo nace un bebé? Desde el momento que nace, natural. Sí, natural, claro que natural, pero es la mano de Dios más grande que podemos ver en esa naturaleza. Por eso la naturaleza de la creación del mundo es un proceso natural de desarrollo de millones de especies. Esa es una realidad increíble que la única explicación que tiene es algo sobrenatural. Otra vez llegamos a Dios. ¿De dónde vamos? Vamos a llegar a Dios. Quiero decir que hay algo muy interesante, un profesor
en Israel que encontró algo muy interesante en el ADN. La próxima vez lo voy a traer en video para que lo vean. Pero dentro de las letras, adenina, cetina, etcétera, hay como hilos que lo están conectando y hay como puentes. Dice que el primero tiene 10 hilos, después hay un espacio, hay 5, después espacio hay 6, otro espacio hay 5. Es el valor numérico del nombre de Dios en hebreo, en cada ADN de cada uno. En cada cosa. Es decir, imagínense, vean la creación de la evolución a través de la mano de Dios adentro. La evolución es un proceso natural, pero quien causó la evolución y quien causó que ese proceso sea natural justamente en nuestro universo de todo lo que hay, es la prueba físico-teológica que existe Dios. Es lo mejor que podíamos imaginar para encontrar una prueba de ese tipo. Y sí, si uno no aprovecha su parte espiritual, es peor del mono. Pero si aprovecha su punto espiritual, entonces es mejor de todos. Pero siempre y cuando tenemos que aprovechar la parte que nos hace diferencia entre los animales y los humanos, porque si no, sos especie animal. Entonces alguien me dijo, no puedes decir esto. ¿Cómo que no? Que ya lo dije, pero ¿cómo no se puede? Me dijo, no, es que Hitler estaba a favor de la evolución y por eso llegó a matar 6 millones de judíos. Le dije, mira, no es que voy ahorita a defender a Hitler, no es mi amigo y no es lo que quiero defender, pero una cosa sí te digo, a Hitler en su libro, que no lo leíste, escribe en contra de la evolución. En la página 332 le dije, mira ahí dice que el humano siempre nació humano, el zorro siempre zorro y el lobo siempre lobo. Y así Dios los hizo. Escribe en contra de la evolución. Claro, hay darwinismo social, pero es otra cosa, nada que ver con la misma teoría científica. Ahora, si alguien mañana va a matar por el nombre de la evolución, quiere decir que la evolución no es correcta. Si vemos gente que matan por el nombre de Dios, entonces Dios no existe. Nada que ver. Hay un error, pero el error no cambia la realidad. Y eso es lo que tenemos que saber al momento de ver todas esas teorías o esas contradicciones. De repente, imagínense, para mí, esa evolución trae mucho más ética y moral a nuestro pensamiento. Porque sí, el humano es una especie animal, si no hace su trabajo, si no cumple su propósito. Es una responsabilidad, es un llamado mucho más fuerte de antes. Porque ahora vemos de repente, mira, yo soy el humano, yo soy el especial. No, señor, sos especie animal. No, pero estoy mejorando. Ah, está bien. Entonces así sí. Dios nos puso en este mundo para un propósito muy claro. Yo empecé a crear el mundo, ustedes siguen. Yo no hice el mundo completo, dice Dios. Ustedes lo van a completar. Y ese es el propósito y el espacio común que tenemos todos los humanos. En la evolución vemos algo muy interesante. Vemos que a Dios le gusta millones de especies. No unificar a todos a una sola cosa. Hay muchas opiniones, hay muchos pensamientos, hay muchas caras y eso es bonito, es parte del universo, es parte de la belleza del mundo. Le digo más, ustedes conocen la música. La música está compuesta de 7 notas diferentes. Si alguien agarra una nota, nada más do, y todo el tiempo hace esto, ¿qué le van a hacer? Yo soy cantante. No, señor, estás tocando nada más una nota. Vaya desde aquí, lárgate, me estás haciendo dolor de cabeza más de la conferencia de este rabino. Entonces, el punto es, las notas diferentes, pero gracias que son diferentes, no a pesar de sus diferencias, gracias a las diferencias, escuchamos la música. Si uno llega al concierto y dice, no, me parece muy confundido aquí que cada uno tiene su instrumento, dale a todo lo mismo. No, el concierto y la armonía es a través de las diferencias. Y ese es el mundo que Dios creó, es el mundo que vemos a través de la evolución. Muchas especies, muchas cosas que pueden vivir en armonía. Sí, Dios puso un mensaje muy claro en la Biblia. Dijo, enfócate en un humano que empezó todo. ¿Qué quiere decir?
todos llegamos del mismo origen. No puedes pensar que tú sos más del otro porque tú aplicas una religión X. O sos mejor del otro porque tú llevas una sangre diferente. O sos mejor del otro porque tu cara es más bonita. No, llegamos de lo mismo. Llegamos del mismo lugar. Entonces no podemos tener orgullo encima del otro, pero también tenemos que concentrarnos en un espacio en común. Y el espacio humanitario, el espacio de mejorar el mundo, es el espacio que tenemos en común entre todas las religiones, entre todo el mundo. No importa su creencia, porque la creencia llega después. La religión llega después y la política todavía después. Todo después. Pero si enfocamos y nos concentramos en el comienzo, en el origen, vamos a poder encontrar un espacio donde podemos trabajar juntos. Yo lo vi en Guatemala y lo vi en otros lugares, pero más de todo ahorita, que a través de un espacio humanitario que podemos trabajar juntos, de repente en una mesa me siento con un pastor, con un cura, con un ateo, con otro señor y con y trabajamos juntos y hacemos cosas juntos y estamos contentos. Y creo que es el ejemplo que finalmente la Biblia nos quiere mostrar. Claro que puedes sacar una historia ahorita bonita de un Caín que mató a Abel, pero si no lo sacas el mensaje, el propósito tuyo en este mundo, entonces perdiste la Biblia. Sos como la mujer del comandante que casi desaprovechó, casi perdió la oportunidad de salvar el país. Esa es la parte que siempre tenemos que recordar. Primero agradezco ahí la conferencia. Tenía varias preguntas y por supuesto yo estoy abierto a aprender. Yo en lo particular me he considerado creacionista. Máxime porque he estudiado mucho la parte evolucionista que nace y en el mundo actual detrás de eso siempre está algo anticristo, antidios, y está la parte evolucionista teísta que usted está explicando, donde Dios hizo todo a través de la evolución, ¿verdad? Por supuesto también entiendo, y esa es una inquietud personal, qué significa Génesis 1 y 2, ¿verdad? Yo no puedo entender sobre esto. No soy biólogo, aunque he estudiado y he visto artículos de biólogos que refutan la evolución, ¿verdad? Gente profesional y hay un debate. Y mi pregunta para usted es, específicamente usted, ¿cómo pudiera decir cuál fue el momento en que el humano dejó de ser animal? Porque entiendo que también hay una humanidad por la que Cristo murió. Cristo no murió por los animales. Entonces, basado en la teoría de la evolución, que tenemos su mismo origen, ¿en qué momento exacto vino sobre nosotros la humanidad, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Y la segunda es, digamos, en el momento, hay mucha evidencia de la evolución, hablando científicamente. Por ejemplo, no hay animales de sangre fría a sangre caliente, no hay una transición. Siempre han sido animales de sangre fría, siempre han sido animales de sangre caliente. Entonces hay mucha evidencia científica que declara de que la evolución no está comprobada. Me gusta pensar tal vez de que el Big Bang puede haber sido así, pero ya que el hombre surja del mono o de un animal ancestral mono, pues tengo esa pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias por tu pregunta, por tus dos preguntas. La primera pregunta que hiciste es muy buena, no quiere decir que la segunda no, pero la primera es muy buena. ¿En qué momento se comienza esto? Entonces, te voy a contestar lo que yo creo y pienso a través de mi teoría cómo conectar las cosas. Lo que veo hoy en día, finalmente, que la gran diferencia entre un humano y un animal no es en 20 kilos de peso, no es de una cara más bonita o menos pelo, es de el poder de la palabra. El humano puede comunicar de una forma diferente de todos los animales que hay hoy. Es decir, el humano tiene en su palabra, no nada más, mira, el animal puede decirle a su amigo, mira, amigo, viene un león, cuidado. Lo puede avisar, lo puede comunicar, hay una comunicación. Pero el humano lo puede decir, mira, ayer había un león aquí, tal vez puede venir hoy. Meter la imaginación dentro de la palabra es algo humano. Y ahí está toda la diferencia. Porque nosotros metemos a nuestras palabras historias, metemos presente como animal presente, pero también pensamos del futuro. La posibilidad de poder meter en nuestras palabras todas estas partes es una fuerza que la Biblia lo llama
cuando tú ves que Dios llega con el humano y le pone alma, ¿qué se traduce esa alma? La fuerza de la palabra. La diferencia que tenemos que enfocar y que nos hace la diferencia entre un animal y un humano es la fuerza como hablamos, por supuesto, que tiene que ver también cómo pensamos, porque tiene una conexión. Pero es una diferencia grande que tiene el humano y el animal, y podemos decir que la parte de la Biblia que dice que llega Dios, es decir, aparte de la creación natural y el desarrollo, el proceso natural, Dios puede llegar, romper ese sistema natural o agregar a ese sistema natural que Él lo mismo lo hizo, y en este caso al humano agregarle algo más para que pueda comunicar mejor, porque finalmente eso es lo que le va a hacer desarrollar más el mundo. La revolución más importante de la humanidad creo que es la revolución lingüística, y lo podemos ver en diferentes puntos de vista o aspectos que trajeron tantos cambios al mundo. Ahora, otra vez, por eso dije que hay mucha gente, muchas opiniones que no les gusta conectar la evolución con la religión, les gusta creer en el modelo textual. Está bien, no, y lo respeto, pero creo que hoy en día hay más de 99% de los científicos que opinan a favor de la evolución. Y te lo digo este número después de investigación. Puedes encontrar unos 2, 3 aquí y allá, pero si investigas bien, si entras bien en las academias y ves exactamente los números, llegas a más de 99%, es decir, casi 100 de los científicos que hoy en día son científicos. No, yo tenía un amigo, tenía 60 años, y estaba en contra de la evolución, me dijo que es biólogo, pero la última vez que estudió biología era hace 40 años, en 40 años brincamos millones de años de conocimiento respecto a la evolución. Entonces, si no actualizó su estudio y se quedó con el título biólogo, entonces todavía no puede contradecir tanto a la evolución. Ahora, hay siempre preguntas, siempre cosas que podemos hacer aquí y allá, pero otra vez son detalles del proceso. Hay tantas pruebas dentro del ADN, no son pruebas especulativas, son pruebas tajantes, empíricas que lo estamos viendo. Y te digo algo más, no soy profeta, pero creo que si vamos a seguir siendo textuales y creer nada más en lo que está escrito y sin querer meter la evolución, tal vez hoy en día todavía no tenemos problema porque no tanto conocen la evolución bien, pero tal vez en 50 años vamos a encontrar un problema mucho más grave. Y si no lo sabemos combinar, podemos encontrar un problema. Termino nada más diciéndote algo interesante que pasó en el judaísmo. Maimónides llega y escribe que Dios no tiene cuerpo. Cuando Maimónides lo dice, parte de los principios de la fe, hay gente judía también que queman sus libros, dice que es hereje, porque en la Biblia está escrito que Dios tiene nariz, que Dios tiene mano. ¿Cómo puede decir que no tiene cuerpo? Pero Maimónides firme, no tiene cuerpo. Maimónides salvó el judaísmo, porque hoy en día sabemos que cada cosa que tiene cuerpo material tiene tiempo. Y si Dios hubiera tenido cuerpo, hubiera sido también limitado. Al decir que Dios no tiene cuerpo, en contra de los versículos aparentemente, logró salvar el judaísmo a largo plazo. ¿Por qué? Porque hoy en día, si opinamos que Dios es espiritual, no tenemos contradicción con el tiempo. Podemos decir que es sobre tiempo. En cambio, si hubiera todavía la gente, no, Dios tiene cuerpo, hoy en día hubieran encontrado un Dios muy limitado. Buenos días, Rabino. Muy buenos días. Mi pregunta, o más bien yo creo que al comienzo de su exposición usted habló algo que no sé, cuando usted dijo, por ejemplo, que la palabra es nuestro espejo, ¿ya? Somos, cuando nos vemos allí, para eso nos sirve, para vernos a nosotros mismos. Cuando usted preguntó, yo dije, para mis adentros, ¿verdad? Para ser más humanos, pensé cuando usted hizo la pregunta, ¿para qué era la Biblia o qué significaba la Biblia, verdad? Entonces,
Mi pregunta es esta. Yo leo y quiero entender, quiero comprender qué hay atrás de eso. ¿Cómo hago yo, como cuando nosotros decimos entre líneas, poder comprender el significado y poder tener esa parte que considero que es la más importante? Es decir, estoy hablando de la parte espiritual. Ya, si yo la leo, si yo la comprendo y la puedo comprender, como usted dice, de una manera porque la estoy leyendo y sé lo que está diciendo y comprendo lo que está diciendo. Pero ¿cuál es el siguiente paso? ¿O qué tengo que hacer para llegar a comprender el significado total que para mí debe significar esa palabra? Muchas gracias por tu pregunta. Te voy a contar una cosa pequeña. Mi rabino, mi maestro, cuando las últimas veces que yo lo vi tenía 102 años y todavía lo vi estudiando. Entonces yo dije, ¿qué? ¿No te terminó todavía que estudiar? Estás todavía estudiando, él estudió desde niño, imagínate. Y yo le pregunté, ¿qué más él estudia? Y él me dijo, cada vez que leo la Biblia, no es lo mismo. Cada vez encuentro más cosas. Quiere decir que nunca se termina de estudiar. Siempre, yo lo veo todavía porque yo soy joven, pero cada vez que leo, encuentro cosas diferentes. A veces encuentro que me equivoqué, como el cuento de mi libro, pero a veces encuentro cosas que no es exactamente que tenía error, pero es otro nivel de entenderlo. Yo lo veo la lectura no como un círculo, sino como un tornillo o como una espiral. Se ve que es igual, pero cada vez subes más. Y la respuesta a tu pregunta no es muy fácil, no es muy fácil profundizar, pero cuando uno sabe que hay una clave, que hay algo, entonces ya lo lee diferente. Y al leer diferente, te digo, pueden encontrar cosas cada vez nuevas, cada vez diferentes. Ahora, gracias a Dios, hoy tenemos internet, y en internet hay tanto material en español, inglés, hebreo, en cualquier idioma sobre la Biblia, incluso mi libro Torología, no estoy haciendo ventas porque es gratis, lo pueden bajar, descargar gratis del internet, y ahí va cada lectura con humor, pero también con profundidad, hasta donde se podía llegar, de cada lectura de la Biblia, viendo un punto presente. Ese es algo también, es un granito. Y hay otro pastor o alguien que escribió otro libro y también te puede ayudar a ver otra parte y otra parte y otra parte. Así tratar de, como dice la parte del Talmud, dice algo muy interesante y sencillo. Dice, ¿quién es el sabio? Lo que aprende de todos. Algo parecido casi a sabiduría de todos. Hay que buscarla por todos lados. De un niño, de un adulto, de una mujer, de un hombre, de uno de aquí, de uno de allá. Donde vas, puedes buscar y encontrar. Y otra vez, gracias a Dios, hoy tenemos una cantidad de material que se puede ver. Lo que hay que hacer es estudiar. Y cada vez se encuentran cosas nuevas. Nunca se llega a la perfección. Nunca se llega a ser completo. Porque siempre tenemos que seguir. Y es un trabajo de vida, es un trabajo de vida de romper claves, de entender y entender y entender. Y puedo decir que no hay fin. Y eso es lo bonito, porque hay tantas cosas que podemos aprender y seguir agarrando para la vida. Es maravilloso. Muchas gracias. Buenos días. Gracias por esta conferencia y las explicaciones que estamos percibiendo. Solo tengo una inquietud. De hecho, no soy biólogo, pero he escuchado a través de algunos conferencistas de que tal vez no en contra de la evolución, sino tratando de argumentar el inicio de la formación humana. Se dice que desde el punto de vista de la biología, que el ser humano tiene un alto porcentaje de todos los componentes de la Tierra
¿Puede usted ampliarme esta inquietud? Mira, cuando respecto a la anatomía del humano, por ejemplo, ustedes saben que la anatomía no digo los genes, la genoma, sino la anatomía del cerdo, por ejemplo, y el humano es muy parecido. Es decir, el cuerpo como cuerpo, no hay tanta diferencia que puede mostrar una cosa diferente. Te digo lo que te voy a decir. Cuando comes frijoles, un ejemplo, ¿ok? Frijoles con arroz. Mañana frijoles con papas. Mañana, después frijoles con, yo no sé exactamente, pero con otra cosa, y con pollo, y con este, y con el otro, y con tortillas. Finalmente puedes decir que la base es frijoles. Es decir, puedes entender, al ver todo lo mismo, dices, aquí les gusta comer frijoles. ¿Ok? Es muy sencillo, es muy sencillo. Entonces, la ADN del humano y la ADN de cualquier otra cosa del mundo funciona de la misma forma. Es la misma receta, la misma receta. Hay orden diferente y ese nos trae cosas diferentes. Pero finalmente no hay si hubiera sido un ADN diferente totalmente, algo que funciona de una forma diferente, entonces podías llegar a decir algunas cosas, pero sabemos si eso está sin discusión, la ADN es igual. Hay el orden de las letras y todo puede cambiar, genes pueden cambiar, todo lo dentro, pero la receta, el edificio muestra un solo origen. Y eso no es problema, lo contrario. Esa muestra más la grandeza de Dios. Yo también tenía sentí que alguien me mueve el tapete, o mejor dicho, me quita el tapete. Es algo muy diferente, pero mientras más pienso de esto, más encuentro que hay más pruebas que existe Dios. Entiendo y veo un Dios mucho más grande y poderoso de antes, al ver una creación tan perfecta y tan especial que ningún humano lo podía hacer, ninguno. Buenos días. Al respecto al ADN, ¿podría repetir los números que se encuentran ahí en las telas y me puede explicar cómo es que representan o dan la explicación de Dios en eso? Sí, con gusto. Lástima que no lo traje para mostrarle un poco más fácil, tal vez por flojera. Pero bueno, el punto es lo siguiente, el punto es así. Cada letra en hebreo tiene valor numérico. La primera letra suma 1, la segunda 2, la tercera 3, la cuarta así. El nombre de Dios que aparece a partir del segundo capítulo, aparece Yud, Ei, Vav, Ei. Son 4 letras en hebreo. Yud es la 10ª letra, suma 10. Ei es la 5ª, suma 5. Vav es la 6ª, suma 6. Y otra vez Ei, suma otra vez 5. ¿Ok? Ahora, como ves, la ADN como espiral también. ¿Ok? Entonces hay como una conexión entre lo que está enfrente, la letra que está en el frente. Esas conexiones vienen como a través de hilos delgados o muy pequeños. No se ve en un ojo así normal, el profesor lo explica mejor. Y hay cierta cantidad de esos hilos que se unen a través como de un puente o algo, y hay un espacio, y después otra vez. El número que viene al principio es 10 hilos, que hace alusión a la primera letra de Dios, que es la 10ª letra, que es Yud. Después 5, después 6 y después 5. Es decir, cada ADN del mundo funciona igual que dentro del ADN, como dice el rey David en sus salmos, de mi carne veo a Dios. Tal vez no se refiere a la ADN, ¿okay? Se refiere a la creación que él ve completa, natural, del humano, pero finalmente también es algo bonito. Ese no es prueba para nada, ese es algo bonito,
¿ok? Hay que diferenciar entre algo bonito a una prueba o una probabilidad. Entonces, uno puede decir que es coincidencia. Bueno, yo no lo puedo rechazar, ¿ok? No tengo como rechazar esa palabra en este caso. Pero bueno, por eso se queda en algo bonito. Uno le preguntó a su amigo si cree en coincidencias y el amigo le contestó, no, yo no creo en coincidencias. Dijo, yo tampoco, ¿qué coincidencia? Bueno. Bueno, buenos días. Realmente es una excelente conferencia. Muchas gracias. Mi pregunta, para poder formular mi pregunta, quisiera como antes comentar que definitivamente, como se mencionaba, aquí quizá la mayoría somos estudiantes o hemos cursado ya algunos cursos pues, de teología que definitivamente han abierto como la visión sobre la cual vamos ahora a mirar hacia el texto sagrado, ¿verdad? Hacia la Biblia. Y en la misma Biblia encontramos cómo Dios realmente ha tenido un proceso de evolución, si queremos usar esa palabra, en cuanto a su propia revelación, para que el hombre vaya captando, ¿verdad? Todo eso. Y en este sentido, definitivamente, ustedes como pueblo de Dios, en este caso Israel, y ustedes como rabinos nos llevan, según la licenciada Custodio mencionaba, cuántos años de ventaja en estar haciendo todo este análisis, ¿verdad? Y encontrando toda esa sabiduría que es la que realmente Dios quiere, como al final el mensaje de fondo, ¿verdad? Que hay atrás. Y la Biblia ha sido definitivamente sometida a diferentes tipos de escrutinios, de críticas. Y creo que en ese punto de vista definitivamente es con esa perspectiva que debemos de acercarnos. Si por ejemplo ponemos el ejemplo de los primeros años del cristianismo, porque en mi caso yo me identifico con el cristianismo, por decirle, pero obviamente mis bases son judeocristianas. Pero entonces, en ese tiempo la Biblia tuvo que ser, o el mensaje de Dios tuvo que ser interpretado, digámoslo así, desde el punto de vista filosófico, porque en ese momento, de que los primeros 3 siglos después de Cristo, era como esa lo fuerte, digamos, y desde esa perspectiva se tuvo que haber como tratado de analizar el tema, por decirlo, o las verdades, ¿verdad? Que se querían analizar del Antiguo Testamento y las nuevas que se iban a transmitir. Y ahora vemos, digamos, tenemos la ciencia como esta nueva lupa, si lo queremos decir, o un nuevo sistema de análisis hacia el cual nos podemos acercar a la Biblia. Y en ese sentido, definitivamente, creo que en lugar de asustarnos, como usted decía, tenemos que estar abiertos, porque esto solo viene a confirmar muchas verdades, ¿verdad? Que están ahí plasmadas. Yo ya culminé, por ejemplo, el cuarto año en la Facultad de Teología, y dentro de mis impresiones más grandes con las que yo salí cuando vi los cursos de filosofía de religión y fenomenología de religión, que están ya establecidas como ciencias, y que uno de los descubrimientos que ellos ya científicamente tienen es la necesidad del hombre de estar ligado con una divinidad, y por eso se explica tal vez la diversidad de religiones, porque no todos ya tienen la revelación, digámoslo, de un monoteísmo, ¿verdad? Sino como se explicaba, nada más en este caso judíos, cristianos y los musulmanes. Pero entonces mi pregunta, no me quería quedar sin hacerla, porque a pesar de que creo que ya fue contestada en una gran parte cuando usted dice realmente la manera de cómo llegar entonces a extraer esa parte espiritual, es la sabiduría y el no detenernos en estudiar. Pero mi pregunta entonces va dirigida que ante todo este conocimiento que tenemos, lejos de asustarnos, son herramientas que en esta sociedad nos ayudan a tener un argumento a favor. O sea, que la ciencia no es un contra, es una cosa a favor para poder argumentar en cuanto a la existencia de Dios, digámoslo así. Entonces, ¿qué más usted podría añadir a lo de estudiar y seguir obteniendo sabiduría que nos pueda servir como herramienta para que lleguemos a ese punto donde usted decía, de que tenemos un mismo origen, pero tenemos como una función, un propósito? Entonces, ¿cómo
utilizando estas herramientas y lo que sabemos ahora, que nos puede dar un entendimiento mayor de la Biblia, vamos a ponerlo como en práctica para que realmente podamos afectar a otras personas positivamente. Muchas gracias. Primero, al principio dijiste que nosotros somos el pueblo de Dios. Quiero aclarar que todos son pueblos de Dios, ¿ok? Todos son pueblos de Dios, cada uno a su manera. Voy a hacer un spoiler. En realidad, la próxima charla quería enfocarme por qué hay diferentes religiones, cuál es el propósito de Dios en eso, por qué había tanta sangre por la religión y cómo lo podemos arreglar y por qué tiene que ver con esta charla. Pero bueno, no se puede decir todo en la misma charla, entonces la segunda va a enfocar en la pertenencia que el humano busca a través de esas cosas naturales que vimos aquí, que vimos ahorita. El punto es muy importante entender una frase, creo. La ciencia y la religión no es lo mismo. La religión es para ayudarte en la parte espiritual. La ciencia es para ayudarte en la parte material. La ciencia rompe las cosas para entenderlo mejor, cuando la religión trata de unir las cosas para entender. Son dos funciones diferentes y lo podemos dejar diferentes en puente que lo puede unir. Es decir, son dos edificios que adentro puede ver, no hay que mezclar, no hay que hacer ensalada. Ensalada se lo hace con los frijoles y con las cosas. La ciencia tiene su respeto, tiene su lugar y es para mejorar el mundo material. Y la religión es para mejorar el mundo espiritual. Son dos funciones diferentes, pero no se contradice. Para mí no se contradice porque la puerta tampoco contradice a una sandía. Es decir, son dos cosas tan diferentes que no pueden contradecir, pero sin embargo tampoco el texto contradice y lo podemos entender mejor. Cuando damos respeto a cada uno por su especialidad, a cada cosa por diferente, podemos tener un mundo con armonía, un mundo mejor y disfrutar de todo. Cuando queremos mezclar todo, no sale bien. Entonces, sí tenemos que guardar las cosas cada uno en su lugar, no ahorita pensar que cada ciencia ya es Dios y esto, el otro, la palabra de Dios, y cuando la próxima clase voy a preguntar, ¿y qué es ciencia? Y alguien me va a decir la palabra de Dios. No necesariamente, no se tiene que mezclar, pero sí tenemos que darle respeto a cada lugar, a cada cosa y ver cómo se puede vivir con todo esto. Son como una empresa que tiene diferentes ramas y cada rama es importante. Y cada cosa cuando trabajan juntos se vuelve algo que tiene ganancias. Pero cuando queremos cancelar todo y enfocar nada más en una cosa, entonces uno quiere nada más traer sin vender. No, tiene también que tener una rama de ventas. Así en cada empresa, así en el micro y así funciona al macro también. Tenemos dos últimas preguntas ya pedidas. Buenos días. Buenos días. Bueno, yo siempre he tenido esa ansiedad si realmente Dios sí existe, porque realmente como dijo usted que tenía nariz y que tenía manos, ¿va? Pero mi duda es que si realmente Dios es humano o Dios es un espíritu, se podría decir, porque sé que en la Biblia dice que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo, 3 en 1, pero yo quisiera saber si realmente Dios existe. Mira, tu pregunta es peligrosa, estás muy cerca al pastor, pero bueno, mira, tu pregunta creo que es la pregunta tal vez más conocida o más importante que el mundo siempre se enfocó y siempre va a seguir enfocando. Por el momento no tenemos 100% a decir, mira, hay Dios aquí, cumple las cosas. Eso. Hay siempre dudas, las dudas son humanas. Y la realidad nuestra ni siquiera sabes si estás en sueño o no. Es decir, hay siempre imaginaciones y cosas. Pero sí te voy a decir dos cosas que tal vez se puede quedar un poco tranquilo. La primera cosa, sabes que al punto de vista científico, cada objeto, cada cosa del mundo tiene átomos. ¿Sí?
está compuesto de átomos. El átomo está compuesto, el electrono, el protono y el neutrono y todo lo que sabemos, el quarks y todo lo que hay. La distancia que hay entre el electrono y el neutrono es más grande de aquí al Sol relativamente 150 millones de kilómetros. Es decir, hay más vacío finalmente de todas esas ensaladas de palabras, hay más vacío de algo en este mundo. Si queremos concentrar todo el mundo, lo podemos concentrar en una pelota de tenis, y es una metáfora porque es menos. Tú ves un ventilador girando rápido, lo ves como una cosa completa, una pieza, pero no, es una ilusión por la velocidad. Lo mismo pasa con el mundo. Quiere decir, la parte física funciona a través de una energía misteriosa. Como dijo un físico, no sabemos cuál es esa energía, pero no queremos saber qué va a pasar si esa energía no va a existir. Pero podemos ver a Dios como esa parte de la energía que está en cada lado. Está en la parte espiritual, pero dentro de la parte material también se esconde una energía espiritual que le hace vivir a esta parte material. Entonces Dios está en todos lados. Ahora, hay una cuenta matemática, lo conocen como la apuesta de Pascal, ¿ok? Claro que podemos discutir filosóficamente y aquí no se trata de comprobar algo con esto, pero se puede mejorar un poco también lo que dijo Pascal de alguna manera, de la siguiente manera. Él hizo una cuenta, dijo así, mira, si existe Dios, ¿ok? Entonces siempre hay dos opciones, hay una opción que no existe, hay una opción que sí existe. Entonces 50-50, démosle así. Si no existe y tú cumples las cosas, ¿ganaste algo? No existe. ¿Perdiste? Tampoco. Bueno, entonces si no existe, no perdiste, no ganaste. Si cumples o no cumples. Pero si no cumples y sí existe, perdiste. Entonces si no cumples, no importa si hay Dios o no hay Dios, al calcular todos los porcentajes, 25% puedes perder y 75% no ganar y no perder. Si cumples, es al revés, 25% puedes ganar, si existe esto, y si no, no ganas y no pierdes. Entonces, si yo te ofrezco un negocio, mira, en este negocio A, puedes ganar, nunca vas a poder perder. El otro, puedes nada más perder, nunca puedes ganar. ¿Qué vas a hacer? Es claro que empiezan discusiones filosóficas y dice, alguien me dijo, no, pero mira, y si no existe y tú cumpliste, perdiste el mundo, las tentaciones que hay en el mundo. Entonces yo le dije, ¿vos estás casado? Me dijo, no. Le dije, ¿te vas a casar algún día? Me dijo, sí. Entonces le dije, mira, ¿cómo te vas a casar? Me dijo, ¿cómo? ¿Que me voy a casar? Dije, pero al casarte con una mujer, vas a perder todas las mujeres que hay afuera. Me dijo, tú estás loco, no conoces el amor. El amor, no es que pierdo lo demás, es que me concentro en mi amor. Bueno, él todavía pensó así, pero entonces yo le dije, es lo mismo, cuando uno cumple las cosas por amor, porque le gusta hacer y se vuelve mejor persona, entonces gana, incluso si no existe Dios, también gana. Y eso es lo que tenemos que pensar. Tenemos que cumplir la religión y las cosas para volver el mundo mejor y a nosotros ser mejores cada día. No mejores de la otra persona, mejor del día anterior. Si lo hiciste así, estás siempre ganando. Shalom. Shalom. Qué emocionante decir esa palabra a un verdadero judío. Gracias. Mi pregunta es, ¿cómo vamos a quedar con la definición de la primera pregunta que usted hizo? ¿Qué es la Biblia? Porque ya no llegamos a una definición concreta, para que nos pudiera decir, ¿verdad? Y aclarar qué es la Biblia, lo que usted preguntó al principio. Ok, te voy a dar otra clase de 2 horas, pero en realidad, lo que yo quería decir no es qué es la Biblia, sino qué no es. Es decir, no concentrar, la Biblia no es algo limitado. La Biblia tiene algo que nunca como le expliqué al querido señor que está atrás, ¿okay? que siempre se puede estudiar más, siempre se puede encontrar qué más es la Biblia, más puntos de vista, más cosas interesantes y nunca limitarse en algo. Esa es la parte importante que siempre tenemos que tener en la cabeza, que es más. Voy a terminar, sí, para aclarar con esto. Yo empecé con los 10 mandamientos, por ejemplo, dije que era la novedad de decir no matarás, cuando el mundo ya lo sabía antes, pero en realidad hay una novedad ahí también, porque los filósofos antiguos como Platón, Aristóteles y otros,
basaron la moral o la ética según lo que uno siente. Uno siente algo, eso es lo que... ¿Tú sientes que hay que matar? No, entonces no hay que matar. Es decir, la moral está basada en la parte sentimental. Después, en el siglo XVII, XVIII, en Alemania, Europa y todos esos lugares, llegan Immanuel Kant y otros filósofos modernos y dicen, no, la moral y eso se basa en la mente, lo que uno piensa, lo que hay que hacer y no. Bueno, siempre la moral en este caso basa o en la mente o en los sentimientos. Llega el judaísmo y dice, ¿sabes por qué no hay que matar? Porque hay Dios. ¿Sabes por qué hay que amar al prójimo? ¿Cómo termina el versículo? Porque hay Dios. ¿Sabes por qué hay Dios? ¿Qué tiene que ver? Sí, la base de la moral no es sentimental y no es mental. Es Dios. ¿Qué quiere decir? Es algo sobrenatural, sobre lógica. Es decir, si tu moral está basada en algo que es lógico, los alemanes eran muy educados, pero la moral estaba basada en algo lógico. Cuando tenían otra lógica por la teoría de la raza, entonces dijeron hay que matar. La lógica no volvieron y rompieron la moral, sino entendieron que la moral es así. Cuando la moral está basada en algo lógico, cuando vas a tener otra lógica lo vas a romper y lo vas a poder matar a millones de personas. Cuando la moral está basada en Dios, ¿qué quiere decir? En algo que está fuera de tu lógica, está más protegida. No está garantizada, nunca está garantizada. No quiere decir que un religioso nunca va a matar, lamentablemente no quiere decir eso. Lamentablemente vimos religiosos que matan. Y no lamentablemente, sino afortunadamente también vimos gente atea que no matan, y vemos mucho. Es decir, no está garantizado, pero está más protegido. Cuando la moral está basada en algo fuera de la lógica, es mucho más protegida. Gracias, Rabino. ¿Me escuchan? ¿Sí? Yo sí. Pareciera que no, ¿verdad? Ok. Gracias, Rabino. Mucho gusto. Para nosotros es una exquisitez oír, ¿verdad? De alguien que nació en Jerusalén y que aprendió en la yeshiva y que sigue aprendiendo y sigue enseñando a la edad que él tiene. Ufa, que hubiese querido yo tener 20 años cuando inicié el aprendizaje. Lo inicié tarde, pero nunca es tarde para aprender. Hemos de darle un aplauso al Dios de los cielos por este hombre que nos ha bendecido en venir. Vamos a tener 15 minutos para tomar cafecito y comer una champurradita, puros chapines. Hemos de hacer la misma metodología de la primera. Será impartida la conferencia y luego vamos a entrar a preguntas y respuestas. Solamente quisiera dar un anuncio. Este día